Tercera parte. Desde la página 138 hasta la 164. Afiliaciones imprudentes. Introducción. Al comienzo de su viaje por Australia, 1891-1900, Elena G. de White fue llamada a aconsejar a un destacado obrero de nuestra casa editora, que estaba profundamente implicado en las actividades de la logía masónica. El consejo que presentó a este hermano lo indujo a separarse de la logía a pesar de haber alcanzado el grado honorífico más elevado en esa organización. Sin pronunciar ninguna condenación, la señora White señaló que el cristiano no puede servir a dos señores, o prestar fidelidad a dos autoridades. Nuestro hermano, que estaba tan comprometido en las actividades de la logía, hasta el punto de descuidar su trabajo para la iglesia, reconoció la sencilla verdad que había en los consejos de Elena G. de White, y su confianza en el mensaje se afirmó más aún cuando la señora White, sin saberlo, hizo la señal secreta utilizada únicamente por los miembros de la logía. Sin dilación renunció a la logía, a pesar de haber afirmado resueltamente en varias oportunidades que nada podría conmover su confianza en esa fraternidad o inducirlo a romper con ella. Al rememorar esta experiencia en años subsiguientes, afirmó que el mensaje del espíritu de profecía había transformado completamente su vida. En esta ocasión y a propósito de este caso, la señora White escribió ampliamente con respecto a la relación de los adventistas del séptimo día con tales organizaciones. Esto se publicó bajo el título de ¿Deberían los cristianos ser miembros de las sociedades secretas? Circuló profusamente, en forma de folleto, en Australia y en los Estados Unidos, pero ya hace mucho que se ha agotado. Ahora lo reproducimos en forma íntegra. El segundo capítulo de esta sección se compone de consejos procedentes de la pluma de la señora White, referentes a la actitud que los adventistas deberían tener hacia las organizaciones laborales. Este material se publicó en 1946 en la segunda parte del folleto titulado Country Living. Lo incluimos en este libro para que sea hecho objeto de estudio y de oración. Los fideicomisarios. 139. 13. ¿Deberían los cristianos ser miembros de sociedades secretas? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Cor. 6, 14, 18. La orden del Señor, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. 2 Cor. 6, 14, no se refiere solamente al matrimonio de los cristianos con los irreligiosos, sino a cualquier clase de asociación en la que las partes están en íntima vinculación, y que requiera armonía de espíritu y acción. El Señor dio directivas especiales a los israelitas para que se mantuvieran separados de los idólatras. No debían casarse con las mujeres de estos ni darles las suyas en matrimonio, ni formar ninguna clase de asociación con ellos. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus 140 altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de Asera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es Éxodo 34, 12-14. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones de Ut. 7, 6, 9. El Señor vuelve a declarar por medio del profeta Isaías: Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd, todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos, y seréis quebrantados, tomad consejo, y será anulado. Proferid palabra, y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo.
A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Isa 8, 9, 13. Hay quienes preguntan si es propio que los cristianos pertenezcan a la francmasonería y a otras sociedades secretas. Que los tales consideren los pasajes que acabamos de citar. Si somos cristianos, debemos serlo en todo, y debemos considerar y obedecer el consejo dado para hacer de nosotros cristianos de acuerdo con las normas de la palabra de Dios. Colaboración con los instrumentos divinos. El pueblo que Dios tiene en el mundo es el instrumento humano que debe colaborar con las influencias divinas para 141 la salvación de los hombres. Cristo dice a las almas que se han unido a Él: sois uno conmigo, colaboradores de Dios. 1 Cor. 3, 9. Dios es el gran actor invisible, y el hombre es el humilde instrumento visible, y solo en colaboración con las inteligencias celestiales puede éste hacer algo bueno. Únicamente cuando la mente es esclarecida por el Espíritu Santo los hombres pueden discernir la influencia divina. Por eso Satanás procura constantemente apartar las mentes de lo divino para dirigirlas hacia lo humano, para que el hombre no coopere con el cielo. Dirige la atención hacia las invenciones humanas, induce al hombre a confiar en el hombre, a apoyarse en la carne, para que su fe no se afirme en Dios. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mat. 6, 22, 23. Y si nuestra luz se convierte en tinieblas, ¿cómo seremos una luz para el mundo? La tarea de nuestra salvación personal también depende de nuestra colaboración con los instrumentos divinos. Dios nos ha impartido facultades morales y susceptibilidades religiosas. Ha dado a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, para que nos reconciliáramos con Dios. Jesús vivió una vida de abnegación y sacrificio, para que pudiésemos seguir su ejemplo. Ha dado el Espíritu Santo para que esté en lugar de Cristo en todo sitio donde se requiera ayuda. Utiliza las inteligencias celestiales para proporcionar poder divino que el hombre pueda combinar con sus esfuerzos. Pero debemos aceptar el don de Dios, debemos arrepentirnos y creer en Cristo. Debemos velar, orar y obedecer los requerimientos de Dios. Debemos practicar la abnegación y el sacrificio personal por amor de Cristo. Debemos crecer en Cristo estando constantemente relacionados con Él. Cualquier cosa que aleje la mente de Dios y la haga confiar en el 142 hombre, o que la haga conformarse a la norma humana, nos impedirá colaborar con Dios en la obra de nuestra propia salvación. Esta es la razón por la cual el Señor prohibió que su pueblo formara alianza con los paganos, para que no sean tropezadero en medio de ti. Éxodo 34, 12. Dijo: porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Deut. 7, 4. Este mismo principio se aplica a la asociación de los cristianos con los irreligiosos. En relación con el pacto, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Redentor, aceptamos la condición de ser colaboradores juntamente con Dios. Hicimos un pacto con Él por el cual nos entregábamos plenamente al Señor. Como mayordomos fieles de la gracia de Cristo, debíamos trabajar para la edificación de su reino en el mundo. Cada seguidor de Cristo promete dedicar todas las facultades de la mente, del alma y del cuerpo a aquel que ha pagado el precio del rescate por nuestras almas. Hemos prometido ser soldados. Entrar en el servicio activo, soportar pruebas, vergüenza y reproches, pelear la batalla de la fe, y seguir al capitán de nuestra salvación. En su relación con sociedades mundanales, ¿está usted respetando su pacto con Dios? ¿Dirigen estas asociaciones su propia mente o las de otras personas hacia Dios, o bien alejan de Él el interés y la atención? ¿Fortalecen su unión con los instrumentos divinos, o bien apartan su mente hacia lo humano en lugar de lo divino? ¿Está usted sirviendo, honrando y magnificando a Dios, o bien lo está deshonrando y está pecando contra Él? ¿Está usted recogiendo con Cristo o está esparciendo? Todo el pensamiento, la planificación y el fervoroso interés dedicados a esas organizaciones han sido comprados por la sangre preciosa de Cristo. Pero ¿está usted sirviéndole cuando se une con los ateos y los infieles, con hombres que profanan el nombre de Dios con bebedores y fumadores? 143. Aun cuando en estas sociedades haya mucho que en apariencia es bueno, mezclado con ello hay mucho que neutraliza el efecto de lo bueno, y que torna a esas asociaciones perjudiciales para los intereses del alma. Tenemos otra vida diferente de la que es sustentada por el alimento temporal. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mat. 4, 4.
Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6, 53. Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Juan 6, 54. Nuestros cuerpos se forman de lo que comemos y bebemos. Y así como ocurre en el ámbito natural, también ocurre en el espiritual. Lo que sustenta nuestra naturaleza espiritual es aquello de lo cual se alimentan nuestras mentes. Nuestro Salvador dijo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 63. La vida espiritual debe ser sostenida mediante la comunicación con Cristo a través de su palabra. La mente debe espaciarse en ella, el corazón debe llenarse de ella. La palabra de Dios establecida en el corazón, considerada sagrada, y obedecida, mediante el poder de la gracia de Cristo, puede hacer que el hombre sea recto y puede mantenerlo recto. Pero toda influencia humana y toda invención terrenal carecen de poder para proporcionar fuerza y sabiduría al hombre. No pueden controlar la pasión ni corregir la deformación del carácter. A menos que la verdad de Dios controle el corazón, la conciencia se apartará del camino recto. Pero en estas sociedades secretas la mente es alejada de la palabra de Dios. Los hombres no son instados a convertirla en el objeto de su estudio y en la guía para su vida. ¿Se honra a Dios? Le pregunto a usted que se complace en estas asociaciones, que ama las reuniones donde puede manifestar su ingenio, donde puede divertirse y banquetear. ¿Lleva a Jesús consigo? 144. ¿Procura usted salvar las almas de sus compañeros? ¿Es ese el objeto de su asociación con ellos? ¿Advierten ellos en usted la influencia vivificadora del Espíritu de Cristo? Es evidente que usted es un testigo de Cristo, que pertenece a un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Se ve claramente que su vida está gobernada por estos preceptos divinos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Mat. 22. 37, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mat. 19. 19. La posibilidad de hablar a los corazones y las conciencias de quienes están por perecer, se halla fuera del alcance de los que no se entregan totalmente a Cristo. Su manera de hablar fluida y cálida, ¿dónde muestra que está centrado su interés? ¿Cuáles son los temas favoritos de conversación en esas sociedades? ¿Cuáles son los temas que excitan el interés y proporcionan placer? ¿No tienden acaso a la gratificación de los sentidos? ¿Comer, beber y buscar el placer? La presencia de Cristo es desconocida en esas reuniones. No se hace ninguna referencia a Él. No se desea su compañía. ¿Dónde y cuándo se honra a Dios en tales asociaciones? ¿En qué se beneficia el alma? Si usted no ejerce una influencia positiva en sus compañeros, ¿no influyen ellos en usted para mal? ¿Es una actitud sensata poner de lado la lámpara de la vida, la palabra de Dios, y mezclarse libremente con esa clase de personas, y descender hasta su nivel? ¿Piensa usted que puede encontrar algo para satisfacer el hambre del alma aparte de la verdad y del favor de Dios? ¿Pueden sentirse a gusto en esas escenas los que profesan creer en la verdad para este tiempo, cuando Dios no está en todos sus pensamientos? En la misma habitación donde esas sociedades han tenido sus reuniones, las congregaciones se han reunido para adorar a Dios. ¿Puede usted, durante la hora sagrada del culto divino, olvidar las escenas de diversión y de banqueteo, y la gratificación encontrada en la copa de vino? Dios anota todo esto en su libro como intemperancia. ¿Qué relación tiene esto con 145 las realidades eternas? ¿Olvida usted que en todas estas reuniones de placer está presente un testigo, tal como en la fiesta de Belsasar? Si se pudiera abrir la cortina que nos separa del mundo invisible, usted podría contemplar al Salvador afligido de ver a los hombres absortos en los placeres de la mesa, en manifestaciones de hilaridad y de ingenio, que alejan de sus pensamientos a Cristo, el centro de la esperanza del mundo. Los que no pueden distinguir entre quienes sirven a Dios y quienes no le sirven, pueden quedar encantados con estas sociedades que no tienen relación con Dios, pero ningún cristiano puede prosperar en una atmósfera semejante. El aire vitalizador del cielo no está allí. Su alma está vacía, y él siente que carece del refrigerio del Espíritu Santo tal como las montañas de Gilboa carecían de rocío y lluvia. Algunas veces el seguidor de Cristo, por ciertas circunstancias, está obligado a presenciar escenas de placer impío, pero lo hace con el corazón afligido. El lenguaje que se habla en ellas no es el de Canaán, y el Hijo de Dios nunca elegirá esas asociaciones. Cuando se vea obligado a participar de una compañía que no ha elegido, apóyese en Dios, y el Señor lo protegerá. Pero en ningún caso deberá sacrificar sus principios, cualquiera sea la tentación.
No son de Cristo. Cristo nunca inducirá a sus seguidores a que formulen votos que los unirán con personas que no tienen relación con Dios, que no están bajo la influencia consoladora de su Espíritu Santo. La única norma verdadera para el carácter es la santa ley de Dios, y es imposible para quienes hacen de esa ley de Dios la guía de su vida, unirse en confianza y en cordial fraternidad con los que convierten la verdad de Dios en mentira, y consideran la autoridad de Dios como algo sin valor. Hay un enorme abismo entre el hombre mundano y aquel que sirve fielmente a Dios. Sus pensamientos, simpatías y 146 sentimientos no armonizan en lo que atañe a los temas más importantes: Dios, la verdad y la eternidad. Una de estas clases está madurando como el trigo para el granero de Dios, y la otra como cizaña para los fuegos de la destrucción. ¿Cómo puede haber unidad de propósito o de acción entre ellas? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios Santo. 4. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mat. 6:24. Pero debemos tener cuidado de no dejarnos dominar por un espíritu de fanatismo e intolerancia. No debemos apartarnos de los demás con una actitud que diga: no te acerques a mí, yo soy más santo que tú. No se aleje de sus semejantes, sino que procure impartirles la preciosa verdad que ha bendecido su propio corazón. Demuestre que la suya es la religión del amor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mat. 5:16. Pero si somos cristianos y tenemos el espíritu de aquel que murió para salvar a los hombres de sus pecados, amaremos las almas de nuestros semejantes lo suficiente como para contrarrestar sus placeres pecaminosos mediante nuestra presencia o nuestra influencia. No podemos aprobar su conducta asociándonos con ellos y participando en sus fiestas y en sus concilios, donde Dios no está presente. Tal conducta, en lugar de ser un beneficio para ellos, logrará únicamente poner en duda la realidad de nuestra religión. Si actuásemos en esa forma, seríamos luces falsas, y con nuestro ejemplo llevaríamos a las almas hacia la ruina. Hace poco leí acerca de un noble navío que surcaba las aguas del mar, cuando a medianoche se estrelló contra una 147 roca con un estruendo terrible. Los pasajeros despertaron y comprendieron horrorizados cuál era su desesperada condición. Se hundieron con su barco para no volver a levantarse. El timonel había confundido la luz del faro, y como resultado, cientos de almas fueron arrojadas a la eternidad sin aviso previo. Si una parte de nuestro carácter desfigura la imagen de Cristo, presentamos una falsa luz, y como resultado las almas seguramente serán descarriadas por nuestro ejemplo. Peligro de la decadencia espiritual. Los cristianos que se asocian con compañías mundanas se están perjudicando a sí mismos y están descarriando a otros. Los que temen a Dios no pueden elegir a los irreligiosos como compañeros sin resultar dañados. En esas asociaciones son puestos bajo la influencia de principios y costumbres mundanales, y por influencia de la compañía y el hábito, la mente llega a conformarse cada vez más a las normas mundanas. Su amor a Dios se enfría, y no tienen más deseos de estar en comunión con Él. Llegan a ser ciegos espirituales. No logran ver ninguna diferencia particular entre el transgresor de la ley de Dios, y los que temen a Dios y guardan sus mandamientos. Llaman a lo malo bueno y bueno a lo malo. El esplendor de las realidades eternas se opaca. La verdad puede serles presentada en forma evidente, pero ellos no sienten hambre por el pan de vida ni sed por las aguas de salvación. Están bebiendo de cisternas rotas que no pueden contener agua. Es muy fácil que mediante la asociación con el mundo se asimile su espíritu y se reciba el molde de sus conceptos, hasta el punto de no discernir la excelencia de Jesús y de la verdad. Y el espíritu del mundo controlará nuestra vida en la medida en que more en nuestro corazón. Cuando los hombres no están bajo el control de la palabra y del Espíritu de Dios, son cautivos de Satanás, y no sabemos hasta qué profundidad los introducirá en el pecado. El 148 patriarca Jacob contempló a los que se complacían en la perversidad. Vio cuál sería el resultado de la asociación con ellos, y mediante el espíritu exclamó: en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Gen. 49:6. Así hace sonar la alarma de peligro para advertir a cada alma contra tales asociaciones. El apóstol Pablo se hace eco de esa advertencia: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. F. 5:11. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Cor. 15:33, vm.
El alma es engañada cuando confía en la política mundanal y en las invenciones humanas en vez de confiar en el Señor Dios de Israel. ¿Podría el hombre encontrar un guía mejor que el Señor Jesús? ¿Un consejero mejor en la duda y en la tribulación? ¿Un mejor defensor en el peligro? Poner de lado la sabiduría de Dios para aceptar la sabiduría humana constituye un engaño que destruye el alma. Si usted quiere ver lo que el hombre hace cuando rechaza la influencia de la gracia de Dios, contemple aquella escena en la sala del juicio, cuando una muchedumbre furiosa, guiada por sacerdotes y dirigentes judíos, pide a gritos la vida del Hijo de Dios. Ve al divino sufriente de pie junto a Barrabás, y a Pilato preguntando a quién de los dos ha de libertar. Se oye entonces el ronco grito de cientos de voces coléricas inspiradas por Satanás: «Fuera con este, y suéltanos a Barrabás». Luke 23:18. Y cuando Pilato pregunta qué debe hacerse con Jesús, gritan: «Crucifícale, crucifícale». Luke 23:21. La naturaleza humana de entonces es la misma de ahora. Cuando se desprecia el remedio divino que podría salvar y exaltar la naturaleza humana, resurge el mismo espíritu que aún vive en los corazones de los hombres, y no podemos confiar en su dirección y mantener nuestra lealtad a Cristo. Dios mira debajo de la apariencia esas sociedades, que no están controladas por el amor y el temor de Dios, no representan ningún bien para el hombre. 149. Muchas de sus transacciones son contrarias a la justicia y la equidad. Aquel que tiene los ojos limpios y que no puede contemplar el mal, no puede ser, y no será, un participante de muchas cosas que ocurren en esas asociaciones. Su propia conciencia dará testimonio de lo que digo. El talento, la habilidad y la capacidad inventiva que Dios ha dado a los hombres son, en esas asociaciones, con demasiada frecuencia pervertidos y utilizados como instrumentos de crueldad, iniquidad y egoísmo al practicar el fraude contra sus semejantes. Por supuesto que todo esto es negado por los miembros de esas corporaciones. Pero Dios mira por debajo de la apariencia agradable y atractiva, para ver los motivos secretos subyacentes y la obra real de esas sociedades. Mientras algunas de ellas pretenden que la palabra de Dios constituye en cierto sentido la base de su organización, se alejan de los principios de justicia. Los votos impuestos por algunas de esas órdenes requieren el sacrificio de la vida humana cuando se divulgan los secretos de la orden. Los miembros también prometen absolver, bajo ciertas circunstancias, a los culpables que merecen castigo. Se requiere de ellos que sigan una conducta que no está en armonía con la ley de Dios, en lo que atañe a su relación con los que obran contra la orden. No podemos apartarnos de la verdad, no podemos alejarnos de los principios rectos, sin olvidarnos de aquel que es nuestra fortaleza, nuestra justicia y nuestra santificación. Deberíamos estar firmemente arraigados en la convicción de que cualquier cosa que nos aleje, en cualquier sentido, de la verdad y la justicia en nuestra asociación con los hombres, no puede beneficiarnos, y deshonrará en gran manera a Dios. Cualquier especie de engaño o condescendencia con el pecado es aborrecible para él. El fraude corre a lo largo de estas sociedades secretas, y ninguna persona que se una a ellas puede ser considerada libre delante de Dios y del cielo. La naturaleza moral es rebajada hasta un punto que Dios considera injusto, lo cual 150 es contrario a su voluntad y a sus mandamientos. Uno que profese amar a Dios puede ser colocado en estas sociedades en posiciones consideradas honorables, pero a los ojos de Dios está manchando su honor como cristiano, y alejándose cada vez más de los principios de la justicia y la verdadera santidad. Está pervirtiendo sus facultades, que han sido compradas con la sangre de Cristo. Está vendiendo su alma por nada. En la revelación de sus juicios justos, Dios destruirá todas esas sociedades, y cuando se establezca el tribunal del juicio, y se abran los libros, se manifestará la falta de semejanza con Cristo de toda la confederación. Los que eligen unirse con esas sociedades secretas, están rindiendo homenaje a ídolos tan sin sentido y carentes de poder para bendecir y salvar el alma, como son los dioses de los hindúes. Estas sociedades ofrecen algunas ventajas que desde el punto de vista humano aparecen como grandes bendiciones, pero no son tales cuando se juzgan según las especificaciones del Señor. Detrás de esas aparentes ventajas se ocultan los instrumentos satánicos. Cuanto mayor sea la cantidad de dinero que entra a la tesorería, tanto más grande y profundo es el mal. Las ganancias impías que han enriquecido a esas sociedades se verán como una maldición cuando se descubran todas sus implicaciones. Las palabras pronunciadas por Elifaz mientras hablaba con Job se pueden aplicar acertadamente a estas asociaciones. Vi que echaba raíces, pero maldije su habitación. Job 5:3. Son trampas de Satanás, son sus redes para atrapar a las almas.
una cuestión de lealtad a Dios. Muchas cosas que constituyen una ofensa para el Santo de Israel, son aprobadas y apoyadas por el mundo. A Eva pudo parecerle una cosa sin importancia alejarse de las restricciones específicas de Dios y hacer lo que él había dicho que no hiciera, y Adán pudo tener esa misma idea al seguir su ejemplo, pero precisamente eso mismo había sido planeado 151 por el archiengañador para destruir las almas de los hombres, induciéndolos a seguir sus propias fantasías antes que la voluntad revelada de Dios. Así también en esas sociedades se sostienen principios que colocan a los hombres bajo el poder engañador de Satanás, alejándolos de las sendas seguras, llevándolos hacia la rebelión contra Dios y haciéndoles despreciar sus santas normas de justicia. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Mar 14:38, es la orden repetida a menudo por nuestro Salvador. Velad con diligencia y cuidado, para que Satanás no tenga éxito en entrampar las almas de aquellos por quienes Cristo pagó el precio del rescate mediante su propia sangre. Dios os pide a los que queréis ser sus hijos, que actuéis como si estuvieseis bajo la mirada divina, que adoptéis la santa norma de justicia. Su justicia y su verdad son los principios que deberían establecerse en cada alma. El que preserva su integridad hacia Dios, será recto con el hombre. Ninguna persona que realmente ame a Dios expondrá su alma a la tentación, por el soborno del oro y la plata, por el honor ni por cualquier otra ventaja terrenal. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mar 8:36-37. Los cristianos deben cortar todo vínculo que los una a esas órdenes secretas que no están bajo el control de Dios. No pueden ser leales a esas organizaciones y al mismo tiempo ser leales a Dios. Usted debe cortar su relación con esos organismos, o de lo contrario se identificará más estrechamente con ellos, y como resultado se unirá más plenamente con ellos, y cortará los vínculos que lo unen a los que aman y temen a Dios. El cristiano debe abandonar aquellas cosas que constituyen una barrera para su espiritualidad, por muy grande que sea el sacrificio. Es mejor perder dinero, posesiones y hasta la vida misma, que poner en peligro los intereses vitales del alma. 152 Mayordomos de Dios. Vosotros, los que os habéis relacionado con esas sociedades secretas, estáis confiando en una caña que será rota en pedazos. No confiáis en el Señor Dios de Israel, ni procuráis diligentemente conocer su voluntad y andar en sus caminos. Cuando invertís dinero en esas sociedades, lo hacéis con la esperanza de hacer provisión para el futuro. Les habéis dedicado tiempo, pensamiento, trabajo y dinero, mientras la causa de Cristo ha sido descuidada. Cada peso pagado a esas organizaciones se desvía de la causa de Dios con tanta seguridad como si se hundiera en el mar. ¿Pero acaso ese capital no os fue confiado por Dios para que lo utilizarais en su servicio, para la salvación de vuestros semejantes? Al invertirlo donde no puede honrar a Dios o beneficiar a los hombres, estáis repitiendo el pecado del siervo infiel que ocultó en la tierra el talento de su Señor. El Señor no había confiado al siervo infiel un capital abundante, sino un solo talento. Aquel hombre no invirtió ese único talento para obtener interés para su Señor, lo ocultó en la tierra, y se quejó de que el Señor era un amo duro, que segaba donde no había sembrado y recogía donde no había esparcido. El egoísmo que manifestó y las quejas que profirió, como si Dios le exigiera aquello a lo que no tenía derecho, demostraron que no conocía a Dios, ni a Jesucristo, a quien él había enviado. Todo lo que poseía era propiedad del Señor, y le había sido confiado para que lo utilizara para Dios. Cuando dijo, tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mat 25:25, reconoció que el talento era de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Siervo malo y negligente, ¿sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí? Mat 25:26. Aquí repite las palabras del siervo, y aunque no reconoce su veracidad, muestra lo que el siervo debió haber hecho aún por su propia cuenta. El Señor dice virtualmente, no hiciste ningún esfuerzo por negociar con el capital 153 que te había confiado, y por ganar sobre él un interés que promoviera mi gloria en la tierra. Debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Mat 25:27-30. Esta lección se da a cada alma que ha recibido la luz de la verdad.
Nunca deberíamos olvidar que Dios nos ha puesto a prueba en este mundo, para determinar nuestra aptitud para la vida futura. Nadie cuyo carácter esté contaminado con la fea mancha del egoísmo podrá entrar en el cielo. Por lo tanto, Dios nos prueba aquí encomendándonos posesiones temporales, para que nuestro uso de ellas demuestre si se nos pueden confiar las riquezas eternas. Únicamente en la medida en que la vida abnegada de Cristo se refleje en nuestra propia vida, podremos estar en armonía con el cielo y ser aptos para entrar allí. ¿Dónde estamos colocando nuestros tesoros? La gran preocupación y ambición del mundo consiste en obtener ventajas materiales y temporales, mientras descuida lo que tiene valor espiritual. Esto mismo ocurre con algunos miembros de la Iglesia. Cuando finalmente sean llamados para rendir cuentas a Dios, no solo se avergonzarán sino que se asombrarán porque no fueron capaces de discernir las verdaderas riquezas y porque no pusieron su tesoro en los cielos. Derramaron sus donativos y ofrendas sobre los enemigos de la verdad, y esperaron que en esta vida llegaría el tiempo cuando recibirían la devolución de lo que habían invertido. Pueden confiar sus recursos a las sociedades secretas, pero entonces la causa de Dios queda necesitada por falta de los medios que Él ha encomendado a sus instrumentos humanos, que no sienten interés ni prestan consideración al don que el 154 Señor les ha hecho. Están enceguecidos por el Dios de este mundo. Dicen, no tengo nada para dar a esta empresa, porque no recibiré nada de vuelta. Al pagar a la logía, estoy haciendo provisión para el futuro, y, además de esto, debo pagar por los entretenimientos que complacen mi gusto. No puedo abandonar esas diversiones. ¿Por qué la Iglesia espera que yo ayude a satisfacer esas demandas que se repiten constantemente? Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mat. 25, 24, 25, esperando que alguna vez podría beneficiarme con ello. El Salvador nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón. Mat. 6, 19, 21. Muchos están poniendo sus tesoros en estas sociedades secretas, y no podemos ver que su corazón está allí. No importa cuán poderosas sean las evidencias de la verdad, poco a poco estas van perdiendo su brillo y su fuerza, el cielo se borra de la mente, y el eterno peso de gloria, y el don de Dios por una vida de obediencia, aparecen como cosas sin importancia en comparación con los supuestos beneficios que se obtendrán al hacerse tesoros en este mundo. Hay almas que perecen por falta del pan y el agua de la vida, pero ¿qué significa eso para aquel cuyo corazón está puesto en este mundo? Más de una persona está diciendo con sus acciones, sino por sus palabras, yo no puedo perder mis intereses en los tesoros terrenales, para asegurar lo que es eterno. La vida futura está demasiado remota para que me ocupe de ella. Elijo los dioses terrenos, y correré el riesgo del futuro. Después de todo, Dios es bueno y misericordioso. Siervo infiel. Tu 155% ciertamente está con los hipócritas y los incrédulos mientras continúes esa conducta. La fascinación que ejercen la sala del club, las cenas y las compañías mundanales, ha conducido, tal como la fiesta de Belsasar, a olvidar a Dios y a deshonrar su nombre. ¿Colaborará usted con Dios? Las mentes humanas están sumidas en una ceguera voluntaria. Jesús dijo, el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Mat. 13, 15. La obra de Dios en favor de la salvación de los hombres es la obra de suprema importancia que debe llevarse a cabo en nuestro mundo. Pero muchos no comprenden esto, porque su interés está más en las filas del enemigo que en las de los leales soldados de Cristo. No ven la necesidad de colaboración entre los instrumentos humanos y los divinos. El Señor nos ha ordenado, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Fil. 2. 12, 13. Este es el plan que Dios nos ha revelado para guiarnos en todos los planes y propósitos de la vida. Pero mientras los hombres oran, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mat. 6, 10. Muchos rechazan los mismos medios por los cuales Dios establecería su reino. Cuando estén dispuestos a considerar todas las cosas como pérdida con tal de ganar a Cristo, sus ojos se abrirán y verán las cosas tales como son.
Entonces se alejarán de las atracciones terrenales y se dirigirán hacia los valores celestiales. Entonces verán la verdadera naturaleza de los placeres mundanos y egoístas que ahora consideran en tan alta estima, y abandonarán las cosas que ahora aprecian tanto. Todo el cielo os contempla a vosotros que pretendéis creer 156 en las verdades más sagradas que hayan sido encomendadas a los mortales. Los ángeles aguardan con ansia para colaborar con vosotros en la obra por la salvación de las almas. ¿Rehusaréis este compañerismo celestial a fin de mantener vuestra relación con una sociedad donde no se honra a Dios, y donde se pisotean sus mandamientos? ¿Cómo os habría podido ser traída la verdad si otros hubiesen sentido tan poco interés en su promulgación como el que algunos de vosotros manifestáis? La causa de Dios requiere nuestra ayuda a fin de ser establecida sobre una base sólida, y para que la verdad pueda ser llevada hacia nuevos campos, a los que están a punto de perecer. ¿Podéis vosotros, los que pretendéis ser hijos de Dios, rehusar ayudar en esta obra? Con el fin de recibir intereses terrenos, retendréis vuestros medios en vez de depositarlos en la tesorería de Dios, y descuidaréis vergonzosamente su obra. Resulta aflictivo considerar lo que habría podido realizarse en la salvación de las almas si el corazón y el servicio de quienes profesan creer la verdad se hubieran entregado íntegramente a Dios. La obra se ha hecho en forma negligente. Si el yo se hubiera ocultado en Cristo, los pecadores habrían sido ganados para la verdad mediante métodos sabios e ingeniosos, y hoy colaborarían con Dios. Antes de que venga el tiempo cuando tengáis que rendir cuentas a Dios, os insto a que prestéis atención a su palabra. Haceos tesoros en el cielo. Mat. 6, 20, Luke 12, 33, y no en las sociedades secretas. Considerad que hay un solo propietario del universo, y que cada hombre, con su tiempo, su inteligencia y sus recursos, pertenece a aquel que ha pagado el rescate por el alma. Dios tiene perfecto derecho al servicio constante y al afecto supremo. Vuestro criterio debe ser la voluntad de Dios y no vuestro placer. Y aunque acumuléis una fortuna con menos rapidez, estaréis colocando vuestro tesoro en el cielo. ¿Quién, de entre los miembros de la Iglesia, está resuelto a mantener su espiritualidad? ¿Quién quiere desarrollar una experiencia que revelará el fervor cristiano y 157 la energía perseverante? ¿Quién, como Jesús, no desfallecerá ni se desanimará, no en la tarea de reunir medios para el servicio de su propio yo, sino en la obra de trabajar conjuntamente con Dios? Todos los que luchan por obtener la corona de la vida eterna serán tentados como lo fue su maestro antes que ellos. Le ofrecieron los reinos de este mundo si es que estaba dispuesto a rendir homenaje a Satanás. Si Cristo hubiera cedido a esta tentación, el mundo habría pasado para siempre a estar bajo el dominio del maligno. Pero, gracias a Dios, su divinidad refugió a través de la humanidad. Hizo lo que cada ser humano debería hacer en el nombre y con el poder de Jesús. Dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mat. 4, 10. Si hacéis frente a la tentación de este modo, Satanás huirá de vosotros, así como huyó de Cristo, y los ángeles os servirán tal como sirvieron a Jesús. A los que han pensado y hablado de las grandes ventajas que podrían obtener mediante la asociación mundana, el Señor les dice por medio del profeta Malaquías: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues, ahora: bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Mal. 3, 13, 15. Tales son los pensamientos de muchos, aunque no los expresen por medio de palabras. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su 158 hijo que le sirve. Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mal. 3, 16 a 4, 1. Aquí se describe a la gente que es considerada muy favorecida en el mundo. Pero viene un tiempo cuando los hijos de Dios serán distinguidos como aquellos que son honrados por Dios, debido a que ellos lo han honrado a Él.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 1 Juan 3. 1-3. El camino mejor mientras los hombres de este mundo persiguen el honor temporal, las riquezas y el poder como los grandes objetivos, el Señor nos señala algo de mucho más valor que nuestras aspiraciones más elevadas. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado, y a todo incircunciso. Ger. 9, 23, 25. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. 159. Y el que creyere en ella, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2, 6, 9. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Ped. 1, 13, 19. Folleto publicado en 1893 con el título de Should Christians be Members of Secret Societies? ¿Deberían los cristianos ser miembros de sociedades secretas? ¿No pueden recibir el sello de Dios aquellos que están bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emanuel? No pueden unirse con los francmasones ni con ninguna otra organización secreta. El sello del Dios viviente no será colocado sobre ninguno que mantenga tal relación después de que la luz de la verdad haya brillado en su camino. Cristo no está dividido, y los cristianos no pueden servir a Dios y a Mamón. El Señor dice: salid de en medio 160 de ellos, y apartaos, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Cor. 6, 17, 18. Carta 21, 1893. 161-14. Evítense los conflictos laborales. Se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder de las uniones laborales será muy opresivo. Una vez y otra el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas unas al lado de otras, y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Carta 5, 1904. Evitad las luchas partidistas. Los hombres se han unido para oponerse al Señor de los ejércitos. Estas confederaciones continuarán hasta que Cristo deje su lugar de intercesión ante el trono de la misericordia, y se coloque las vestimentas de la venganza. Los instrumentos satánicos están en cada ciudad, ocupados en organizar en partidos a aquellos que se oponen a la ley de Dios. Santos profesos e incrédulos declarados toman posiciones en esos partidos. Este no es el momento cuando el pueblo de Dios ha de manifestar debilidad. No podemos permitirnos estar desprevenidos ni por un momento. Testimonios, tomo 8, pac. 42, 1904.
162. Las uniones laborales constituirán una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. Carta 200, 1903. En conflicto con los gremios de obreros, la obra del pueblo de Dios consiste en prepararse para los acontecimientos del futuro, los que pronto lo sobrecogerán con fuerza abrumadora. En el mundo se formarán monopolios gigantescos. Los hombres se vincularán en uniones que los envolverán en el redil del enemigo. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtenerse en ciertas líneas de negocio. Se formarán gremios de obreros y los que rehúsen unirse a ellos serán hombres marcados. Carta 26, 1903. Preparación para el acontecimiento. Las uniones laborales y las confederaciones del mundo son una trampa. Hermanos, no participéis en ellas, y manteneos lejos de ellas. No tengáis nada que ver con ellas. A causa de estas uniones y confederaciones, muy pronto será muy difícil para nuestras instituciones llevar a cabo su obra en las ciudades. Mi advertencia es: salid de las ciudades. No edifiquéis sanatorios en las ciudades. Educad a los integrantes de nuestro pueblo para que salgan de las ciudades y vayan al campo, donde pueden obtener porciones pequeñas de tierra y construir un hogar para ellos y sus hijos. Nuestros restaurantes deben estar en las ciudades, porque de otro modo los obreros que trabajan en ellos no podrían alcanzar a la gente y enseñarles los principios que rigen la vida sana. Y por ahora tenemos que utilizar salones de reuniones en las ciudades. Pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades, que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el 163 cielo me ha dado. General Conferencia Boletín de la Asociación General, 6 de abril de 1903. Para mantener nuestra individualidad durante años, se me han dado instrucciones especiales según las cuales no debemos centralizar nuestra obra en las ciudades. Los disturbios y la confusión que llenan esas ciudades, las condiciones producidas por las uniones laborales y las huelgas, constituirán un gran estorbo para nuestra obra. Los hombres están buscando poner bajo el control de ciertas uniones a los que trabajan en diferentes oficios. Esto no es el plan de Dios, sino que es el plan de un poder que no deberíamos reconocer de ningún modo. La palabra de Dios se está cumpliendo. Los impíos se están uniendo en atados listos para ser quemados. Debemos utilizar ahora todas las facultades que se nos han confiado para dar el último mensaje de amonestación al mundo. En esta hora debemos mantener nuestra individualidad. No hemos de unirnos con sociedades secretas ni con uniones laborales. Debemos permanecer libres en Dios, y volvernos constantemente a Cristo en busca de instrucción. Debemos realizar todos nuestros movimientos con la comprensión de la importancia de la obra que debe cumplirse para Dios. Testimonies, tomo 7, Pac. 84, 1902. Desprecio del decálogo. Estas uniones constituyen una de las señales de los últimos días. Los hombres están siendo unidos en atados listos para ser quemados. Puede ser que sean miembros de la Iglesia, pero mientras pertenezcan a esas uniones, no pueden guardar los mandamientos de Dios, porque el pertenecer a esas uniones significa despreciar todo el decálogo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Luc. 10, 27. Estas 164 palabras resumen todo el deber del hombre. Implican la consagración de todo el ser, el cuerpo, el alma y el espíritu, al servicio de Dios. ¿Cómo pueden los hombres obedecer estas palabras, y al mismo tiempo prometer apoyar aquello que priva a su prójimo de la libertad de acción? ¿Y cómo pueden los hombres obedecer estas palabras, y formar combinaciones que privan a las clases más pobres de las ventajas que les pertenecen con justicia, y les impiden comprar o vender, a no ser bajo ciertas condiciones? Carta 26, 1903. Uniones que se han formado o que se formarán los que pretenden ser hijos de Dios en ningún caso deberían unirse a las uniones laborales que están formadas o que se formarán. El Señor lo prohíbe. ¿No pueden ver aquellos que estudian las profecías lo que hay delante de nosotros? Carta 201, 1902. 166.